Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos para abordar el parágrafo 220 de la filosofía del derecho, en el cual el autor nos va a presentar la restitución de la ley a través de la pena por encima del delito y en donde va a abordar el problema de la venganza. ¿Por qué nos habla el autor acá en el campo del tribunal sobre la venganza? Porque la venganza aparece en el momento del derecho abstracto como una manera inmediata de afirmación de justicia. Pero una afirmación de justicia que en último término se queda en una acción marcada por la subjetividad y por la inmediatez. Cuando el tribunal aborda el delito y frente al delito se impone a través de la pena, lo que está haciendo el tribunal es afirmando el principio universal de la ley que castiga, que se impone mediante la pena y que ya no posee en ese sentido un elemento particular o subjetivo de la reacción de la víctima ante el delito o ante la vulneración de su derecho, sino que el tribunal impone el conocimiento de los hechos, comprende la vulneración de la ley universal y en ese sentido no procede a el castigo o la pena, buscando así restituir el derecho. ¿Qué nos quiere decir eso en este momento propio del tribunal? Que el delito no es solamente una acción individual de un sujeto o de un individuo contra otro, sino que es una lesión a la ley en su sentido universal, a su validez y efectividad universal. Por ello, y por esa razón, lo que hace el tribunal a través de la pena es imponerse sobre el individuo y restituir un principio universal, que es el principio de la ley. Precisamente ahí radica lo importante este tipo de restitución que realiza el tribunal y que impone justicia. Ya no se trata así de una venganza originada por la acción de la víctima ante su derecho lesionado, sino es la eticidad universal que se encarna en la ley efectiva, es decir, la ley interpretada, comprendida e impuesta, hecha válida a través del tribunal, la que se impone. Y desde esa perspectiva, entonces es la eticidad la que se restituye, es la universalidad la que se restituye, no es simplemente un individuo herido o un individuo que busca venganza, un vengador individual, sino es la ley como un todo que a través de una institución ética llamada tribunal se impone y que busca rectificar la situación y hacerse valer. Eso es supremamente importante. Entonces en la pena impuesta por el tribunal ya no hay venganza, sino hay el hacerse valer del derecho efectivo realizado por parte de la institución ética del tribunal. No hay entonces represalia subjetiva y contingente, sino una pena universal y reconciliadora, a través de la cual la ley se reconcilia consigo misma y el que ha lesionado la ley, el que ha actuado en contra del derecho, el delincuente, también se reconcilia, por una parte con la ley y con otra parte con la comunidad ética y consigo mismo. ¿Qué implica esa restitución? Una restitución universal de la comunidad ética,
en tanto que la comunidad ética sabe que en la ley se reconoce su derecho, el respeto a sus propias libertades, eso por una parte, y también que el individuo, que el infractor o el delincuente reconoce que a través de la pena se reconcilia y se reconoce a sí mismo, de manera que la subjetividad del transgresor pasa por saber la ley, validar la ley en él a través de la pena, y en ese sentido asumir y comprender que esa ley existe para garantizar su derecho y para proteger el ejercicio de sus propias libertades. En ese sentido, la pena es reconciliadora. Fíjense en que en todo este tema del delito, y ese es un punto importante en nuestra interpretación, aparece claramente el sentido dialéctico, especulativo del tribunal. El delito procede negando la ley universal. Lo hace negando la ley universal en un sentido de la eticidad, en un sentido propio de este momento avanzado de la filosofía del derecho en el ámbito de la sociedad civil. No es simplemente la transgresión o el delito que aparece en el derecho abstracto. Acá aparece en medio de una comunidad de orden social. La transgresión es una negación del derecho efectivo. ¿Y qué hace el tribunal? El tribunal, como comunidad ética, toma esa transgresión, ese delito, investiga, como veremos en parágrafos posteriores, e impone la pena. ¿Y qué hace la pena? La pena hace una negación de la negación, es decir, una negación de la transgresión y en ese sentido una reconciliación. Una reconciliación que reconcilia, primero que todo, el ámbito objetivo de la ley consigo misma, es decir, como un ámbito universal de orden ético, jurídico, social, y por otra parte, una reconciliación del individuo en el ámbito de lo ético y una reconciliación desde el campo de su conciencia. Es decir, eso implica una comprensión de la ley en tanto que el individuo transgresor tendrá que reconocer la validez de la ley sobre su conciencia como una forma de imposición que lo lleva a alinearse en torno a la ley, al ámbito del derecho efectivo y justo, y al mismo tiempo la hace asumir como una realidad propia, suya y subjetiva. Y ese es el tercer elemento que me parece, o el cuarto elemento que me parece sumamente valioso de este parágrafo, supremamente interesante, y es que la pena para Hegel tiene un sentido civilizador, tiene un sentido formativo, cultiva en el transgresor la conciencia de la ley como algo suyo, como algo propio. Desde ese punto de vista, aparece como gran conclusión de ese parágrafo 220 el parágrafo 221,